Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Una vez más nos conectamos por aquí. Este fin de semana y este domingo en particular fue un día emocionante hasta un punto, hasta cierta hora, porque después pasaron cosas de las que vamos a hablar, pero fue muy emocionante ver la liberación de algunos presos políticos emblemáticos. De verdad, verlos salir a la calle con esa emoción, ser recibidos, ver cada uno de esos videos de cómo son recibidos por sus familiares estos presos políticos que han sido injustamente encarcelados durante tanto tiempo. De verdad que nos devuelve la esperanza, nos hace pensar que definitivamente a partir del 3 de enero algo comenzó y el cambio en Venezuela se viene por completo, pero a las 11:45 de la noche recibimos la noticia aproximadamente a esa hora de que a Juan Pablo Guanipa, a quien habían liberado horas más temprano, se lo llevaron un grupo de hombres sin identificación, armados, de la casa donde él estaba reunido con algunas personas. Comenzaron a golpear la puerta de la casa, la puerta de las camionetas donde él estaba, y él voluntariamente se bajó, se entregó a estos hombres, y hasta el momento los familiares no han tenido noticias de él. Lo único que sabemos es una publicación del Ministerio Público, que no está firmada, por cierto, una notificación del Ministerio Público que dice que él ahora va a tener casa por cárcel y que habría violado las condiciones de su liberación. Aunque esto no es cierto, pero para conversar de todo esto quiero invitar a una amiga y además activista política, Ariana González. Ella es activista además de los derechos de la mujer, está muy metida en política y me gustaría, Ariana, gracias por estar aquí con nosotros, que analicemos juntas esta situación de lo que está ocurriendo un día tan importante para los presos, pero que terminó de la peor forma que podíamos imaginar. Bienvenida y gracias por conectarte. Bueno, gracias María Alesia por esta invitación. Me encanta porque yo creo que en la medida que nosotros verbalicemos lo que está ocurriendo en Venezuela, eso también es una forma no solamente de exponerlo frente al mundo, sino también de nosotros acompañarnos y estar juntos en este proceso que ha sido tan duro, ¿no? Y Así yo es. creo que este proceso está lejos de terminar. Lamentablemente, así que yo creo que la detención de Juan Pablo Guanipa, la detención de nuevo de él, La no, redetención. exacto, no es el final tampoco, ¿no? Entonces creo que bueno, todavía falta mucho que ver, ¿no? Ahora es muy grave lo que vemos como ocurrieron las cosas, ¿no? Porque pensábamos que quizás esa represión estaba un poco contenida por este tutelaje que estamos viendo de Estados Unidos, por la presencia de Laura Dogu en Venezuela, pero vemos que el Ministerio Público saca un supuesto documento que no está firmado por ningún fiscal, tampoco está firmado por nadie, no entendemos ni siquiera de quién sale. De hecho, hay una versión de Sebastián Barraez que dice que a él se lo llevan colectivos y gente de Diosdado, y el Ministerio Público, para hacer control de daños, saca este comunicado como para tratar de resolver la situación, y que no había sido, digamos, el gobierno quien lo encarcela. Pero eso son solo versiones, ¿no? Acabamos de oír a su hijo. Entonces es gravísimo porque vemos que no hay ningún tipo de seguridad jurídica, ¿no? Vemos que a él le dicen que violó las condiciones de su excarcelación, cuando es mentira. Su boleta de excarcelación no dice eso. Dice que tenía régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, pero no que no podía hablar. Entonces, ¿cómo ves esto? Y tú como activista, porque Juan Pablo es un activista político también. ¿Tú cómo te sientes de esto, con la esperanza además que hemos tenido mucho en los últimos días de poder volver al país, pero pasan estas cosas? Sí, yo creo que nosotros pudiéramos especular eh, el resto del día sobre qué pudo haber pasado, quién fue quien dio la orden para recapturar a Juan Pablo Guanipa. Pudiéramos especular mucho, pero yo creo que es importante que veamos los hechos, ¿no? A Juan Pablo Guanipa, primero, no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho, y eso es algo que tenemos claro. Entonces estamos jugando con unas reglas que ni siquiera tenemos claras, ¿no? Hemos visto la peor cara represiva de la dictadura, pero no solamente
en capturas, recapturas, sino también que estas acciones en contra de toda la sociedad venezolana han ido ocurriendo, especialmente con las familiares de los presos políticos, ¿no? Entonces, cuando tú ves que no hay Estado de Derecho, es a nivel transversal. Y la recaptura, creo yo, de Juan Pablo Guanipa se debe a un recordatorio de que la dictadura continúa. El 3 de enero nosotros vimos cómo fue extraído Nicolás Maduro y fueron extraídos y Cilia Flores. Y los venezolanos no somos tontos. Los venezolanos entendimos que claro que fue una victoria, que fue un paso gigantesco, que el régimen de Maduro, lo que queda, está técnicamente caído, pero es una realidad que siguen en el poder. Y mientras ellos sigan en el poder, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Porque yo creo que lo que sucedió ayer fue una respuesta a toda, como un ejemplo para toda Venezuela y específicamente para todos los presos que han sido liberados Ujú, desde el 8 de enero para acá, que han sido poco más de 400. ujú. Es un mensaje que te tienes que ir con cuidado porque nosotros seguimos acá en el poder. Y sigue siendo una ficha como siempre lo ha sido para nosotros. Entonces, yo creo que ahorita, más allá de la especulación de qué pudo haber ocurrido, que pudo haberse a una pugna interna, a colectivos, a funcionarios vestidos de civil, a lo que fuese, hay un responsable y se llama Delcy Rodríguez. Ella, que está ahorita como dictadora interina, es la responsable de absolutamente todo lo que pasa en el país. De lo contrario, ¿cuál es el mensaje entonces? No está en control del país, como tantos se están jactando de decir. Así es. Y justamente por todo esto, yo quisiera, porque, bueno, hay que decir, quienes no lo vieron, Juan Pablo Guanipa apenas salió apenas salió en la tarde de ayer, dio declaraciones, dio varias entrevistas en la noche, lo escuchábamos con Carla en una entrevista súper sentida, también en La Gran Aldea, declaraciones además muy, bueno, muy fuertes, muy libres, lógicas, ¿no? Para una persona que vive en el país, que es activista política y que tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Y yo incluso he escuchado personas hoy decir, wow, pero se pasó de bocón, ¿para qué estaba declarando? Es increíble que tengamos la dictadura Ujú. tan asumida que personas que están en contra de la dictadura lleguen a decir eso, como que él ha debido medirse. Y quiero, Ariana, que veamos esta declaración del hijo de Guanipa hace solo minutos, que es demasiado valiosa esta frase, porque él habla de que la libertad no te la asignan, sino que hay que asumirla. Y es una frase cortica que quiero que escuchemos y quiero que la gente la escuche porque es demasiado importante justamente en este caso. Vamos a escucharlo. Sí, sin duda alguna creo que esa es la intención del régimen. Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. Sí, sin duda alguna creo del régimen. Wow. Increíble, ¿no? ¿Cómo lo ves? Este tema de asumir la libertad, aunque un poco con todo lo que tú decías de que todavía no hay garantías y que es muy Ujú. difícil, ¿no? Todavía el riesgo está Bueno, allí. primero se me eriza la piel porque creo que comparto 100% ese sentir, esa frase. Porque una de las cosas que nosotros, bueno, los activistas siempre nos hemos repetido a nosotros mismos es que no te pueden ganar en la cabeza, ¿no? Uh -huh. El día que te ganen mentalmente, ese día perdiste frente a ellos. Y yo creo que ese espíritu es lo que nos ha venido acompañando en cada una de las etapas en las que hemos estado participando. Y esa fuerza, esa rebeldía, viene precisamente de allí. Y de que el hijo de Juan Pablo diga, que la dictadura se termina cuando nosotros decidimos que se termine, es algo tan poderoso,
porque yo creo que ese sentir es lo que también lleva a familiares de presos políticos a acampar a las afueras de esos centros de tortura a esperar que sus seres queridos sean devueltos. Yo creo que ese sentir es lo que sigue moviendo al país, que no se paraliza por el miedo, ¿no? Entonces, yo creo que Juan Pablo hoy está recapturado y desaparecido, porque no sabemos dónde está Juan Pablo Guanipa, eso es desaparición forzosa. Ujú. Eh, Hoy está recapturado, desaparecido forzosamente, por decir lo que piensa, por celebrar que recuperó su libertad. Todo el país debería estar haciendo eso, porque si hay algo que yo creo que es importante que nosotros tengamos claros, es que mientras la dictadura de lo que queda del régimen siga, ningún venezolano es verdaderamente libre. Yo estoy Claro, fuera de Venezuela, pero yo no me siento verdaderamente libre. Tú estás fuera de Venezuela y nada más de tener ese anhelo de volver y no poder, eso ya nos crea una sensación de no libertad, ¿no? De claro. estar presas. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros eh, vayamos también asumiendo los pasos que hemos logrado. Lo que ayer pasó fue también histórico, porque no solamente fue Juan Pablo Guanipa, fue Jesús Armas, mi gran amigo, que Sí. estábamos esperando con ansias esa libertad. Entonces, el mensaje ahorita no puede ser todo el mundo escóndase y nadie diga nada y volvamos a ser presos de nosotros mismos, Exacto. sino vamos derrumbando muros poco a poco juntos. Así es, me encanta. Y bueno, qué chévere que menciones a Jesús porque celebramos tanto ayer la liberación de Jesús, más tarde de Freddy Superlano, de tantos, de Ujú. Tarbay, de Luis Omasa, tantos que fueron saliendo y de verdad la emoción que teníamos era tan grande, pero yo, y estoy segura que te pasó lo mismo a ti, no podía dejar de pensar en los que todavía no han salido, en los que estaban presos y los que probablemente no iban a salir ayer. Y la Ujú. atención, el foco estaba sobre Guanipa, la emoción, todo el mundo feliz y el miedo también a que la gente ya se calmara porque ya salieron los emblemáticos y queda un montón de gente presa. Por eso hoy quise invitar también a que conversara con nosotros a Marcos Velasco. Marcos es dirigente de 20 Venezuela y también hijo de un preso político que no ha sido liberado y precisamente tenemos que seguir en el foco para que liberen, entre otros, a su papá, Julio Velasco, quien tiene ya 5 meses y una semana. Si estoy mal, me lo dices, Marcos. Corrígeme si estoy mal en el tiempo, pero entiendo que tiene 5 meses y una semana detenido, secuestrado, tu papá, y el único delito que ha cometido el papá de Marcos, Julio, es ser el papá de Marcos Velasco, un dirigente político de 20 Venezuela. Marcos, gracias por estar con nosotros. Quiero que todo el foco esté sobre ustedes, sobre los familiares, sobre esas mamás y esposas y familiares que están en Zona 7 pidiendo la liberación de sus presos y que hasta que no salga el último no vamos a descansar quienes tengamos algo de voz para ello. Gracias, Marelesia, Ariana, un saludo a ambas, todo mi cariño y mi respeto para ustedes. Bien, como lo dices, exactamente es así. Hay una cantidad muy importante de presos políticos que se mantienen secuestrados en distintos centros de tortura. Ayer celebrábamos con mucha emoción la excarcelación de varios de nuestros compañeros presos políticos hasta el día de ayer, entre esos Henry Alviares, Dignor Hernández, María Oropesa, Uh -huh. Catalina Ramos, que además debo decir, en términos de proporcionalidad, la cantidad de mujeres presas políticas liberadas había sido mucho menor y ayer por primera vez vimos como madres, hermanas, esposas, mujeres venezolanas cargadas de dignidad salieron y también con una voz muy fuerte alzaron su voz para denunciar lo que les sucedió, la tortura que vivieron, pero al mismo tiempo acompañar a las víctimas que continúan estando secuestrados. Y ayer me quedaba con un momento creo que de los más conmovedores y es cuando los familiares de Zona 7 recibieron a Juan Pablo, a Jesús, a Dignora, a María Oropesa, a Catalina y les decían, los abrazamos y celebramos su libertad tanto como lo haremos
con nuestros propios familiares. Y esto solo te dice que se ha creado una comunidad en medio del dolor y de la tortura y del flagelo a los derechos humanos. Se ha creado una comunidad de familiares de presos políticos que los adoptó a todos. Los familiares de los presos políticos ya no hablan solo por su víctima, hablan por todos y cada uno de los presos políticos. Hemos visto incluso cómo familiares de presos políticos que han sido escarcelados, a pesar de que ya han llevado a sus familiares a casa, regresan a los centros de tortura a seguir acompañando a esa familia escogida en medio de esta situación tan terrible para seguir exigiendo la libertad de tantos inocentes que siguen tras las rejas. Así es, Marcos. Ariana, no sé si quieres. Sí, yo quiero rescatar la valentía y el símbolo en el que se han convertido especialmente los familiares de Zona 7, que no ha habido ni una sola liberación desde el 8 de enero que fue anunciada estas liberaciones, ¿no? Porque se han convertido en un símbolo. Y Marcos, yo sé que la esposa de tu papá está ahí y yo sé que si tú pudieras, estarías también, serías el primero en estar allí. Y yo creo que eso hay que reconocerlo y darle el peso que merece, porque precisamente a Zona 7 fue Jorge Rodríguez a burlarse de esos familiares. Al hacer este show, o sea, imagínate tú lo retorcido, el poco respeto y el cálculo que tiene sobre la gente, que él se agarró a alguien del PSUV y dijo, mira, tú ven acá, acompáñame, te ponemos ahí una franela que digan la liberación de los presos políticos y cuando yo llegue tú me abrazas, o sea, Contrató, o sea, se tomó el tiempo de contratar a una actriz. exactamente. Imagínate Y, la maldad y lo retorcido que hay que y ser. el poco respeto que le tiene a la gente, a él no le importan los presos políticos y eso ha quedado demostrado una y otra vez. Y entonces cuando él sale con este mensaje de los perdonamos, perdónennos también, y luego la siguiente acción que hace es ir a burlarse de los familiares de los presos políticos en Zona 7 y decir que tranquilos, que celebren, porque en unos 5 días van a empezar algunas liberaciones en ese centro de detención. Eso es una falta de respeto, es jugar con el dolor ajeno y es algo que definitivamente cuesta mucho filtrar, ¿no? De hecho, Jorge Rodríguez no ha aparecido después de ese show y después que además supimos ese show por las madres valientes que están allí, que denunciaron que esa señora no era parte de ellas. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que seguir empujando es primero apoyar a los familiares de los presos políticos que siguen allá, que están afuera, que no pueden estar allí, pero sobre todo también unirnos y seguir exigiendo la libertad. Marcos, cómo te has sentido tú a partir del 8 de enero cuando comenzaron a hablarse de esas escarcelaciones? Y también un poco quiero que nos cuentes, porque son tantos los presos, son tantos casos, tantas historias, tantas anécdotas que escuchamos, que yo creo que hay que personificar y recordar qué ha significado para tu familia en este caso tener a tu papá preso, el dolor que tienes tú de haberte tenido que ir de Venezuela, el peso que además sé que lo llevas con una fe inmensa y eso es lo que creo que los ha salvado y estoy segura que a tu papá también, gracias a Dios, es muy creyente y eso los ha salvado. Pero ¿qué ha significado para tu familia tener a tu papá encerrado en esas condiciones y además ¿cómo te has sentido a partir del 8 de enero? Si sientes que ha habido como una esperanza, si todos los días creen que lo van a soltar por tantos rumores, por este show que hace Jorge Rodríguez, por el anuncio de la ley de amnistía, digamos, cuéntame un poco cómo han sido los últimos días en ese sentido. Mira, María Alesia, yo te voy a ser muy franco, la esperanza de los familiares de los presos políticos nunca se ha basado en la voluntad del régimen, jamás. La esperanza de los presos políticos se sostiene del conocimiento y la convicción profunda de que sus familiares son inocentes y de que la justicia va a llegar. Esa es la verdadera esperanza que mueve a los presos políticos. Cuando hablas con cada uno de ellos y me detengo ahí, porque lo que dices de precisar historia por historia es tan importante. A veces la generalización hace que omitamos detalles de historias
que te sacuden y te conmueven profundamente. Y cuando hablas con ellos y te ratifican lo que realmente sienten, lo que realmente los fortalece, lo que realmente los mantiene, tú entiendes que hay un país que cambió y hay un país que ya está transitando hacia su liberación, porque están siendo liberados espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Entonces yo te diría que este tema de tomar hitos del régimen como el 8 de enero, como el 31 de enero, con el tema de la ley de amnistía, es caer, entramparnos en una narrativa jurídica inexistente, porque es que estas personas no están presas bajo un marco jurídico o bajo Claro. una justificación legal sólida. Esta gente está presa por razones políticas, bajo una connotación absolutamente criminal de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Entonces, yo siempre he dicho, no nos entrampemos. Obviamente genera expectativa, alimenta aún más la incertidumbre de los familiares y de los Mm, propios presos, el nivel de ujú, ansiedad que viven los presos políticos cuando escuchan información, cuando utilizan estos elementos como parte de esa tortura psicológica de generar expectativas, etcétera. Mira, cuento este testimonio muy breve. El 27 de diciembre mi papá fue trasladado de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Quebradita, en Caracas, ujú, y fue trasladado a Zona 7. Antes de llegar a Zona 7, esto nos lo cuenta en esta primera visita, se lo contó a su esposa, fueron tan desalmados de decirle a mi papá: Julio, vístete y arregla tus cosas que vas para afuera. O sea, engañaron a mi papá para ejecutar un traslado extrajudicial. A ese punto de crueldad y de deshumanidad han llegado. ¿Cómo se siente mi familia? ¿Cómo me siento yo personalmente? Yo siento que mi papá está pagando un costo que muy probablemente me correspondía a mí pagar, no porque lo mereciera, sino porque al final fui yo quien asumió la lucha política frente a una dictadura criminal como la que enfrentamos en Venezuela. Tuve la fortuna de poder escapar y lamentablemente mi papá está pagando la consecuencia de que su hijo defienda las ideas de la libertad, defienda los derechos humanos, sueñe con un país diferente. Yo nací en el año 99. Yo no conozco un país distinto al que el chavismo ha destruido sistemáticamente año tras año. Y precisamente esa anormalidad de vivir en un país donde suceden tantos delitos, tantos crímenes desde el Estado, han hecho que nuestra generación los repugne, los aborrezca. Yo creo que no hay una generación que pueda decir desde el principio hasta el fin lo que significa este sistema como la nuestra, porque nacimos, crecimos y nos desarrollamos hasta el punto de que hoy somos víctimas de este monstruo llamado socialismo y llamado chavismo. Mira, mi familia está fortalecida en la fe. Las anécdotas que mi papá ha podido contar con limitaciones, porque como ustedes saben, las visitas siempre son vigiladas, son ujú, dadas bajo coacción, etcétera. Lo que mi papá nos ha contado ha sido maravilloso. Presos políticos, incluso custodios, no creyentes, han recibido a Dios en su corazón precisamente porque han visto la fe inquebrantable de los que se sostienen en esa esperanza y en esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Muchas personas dicen, pero ¿cómo un preso político que ha sido torturado, aislado, se le han violado sus derechos humanos, puede mantener esa fuerza espiritual? Bueno, porque hay un Dios que nos fortalece. Y cuando escuchas esos testimonios de gente que se ha arrepentido de sus pecados dentro de estos centros de tortura, custodios que se han quebrantado y han llorado con presos políticos porque saben que han sido parte de un sistema que ha vulnerado la dignidad del ser humano. Cuando ves que presos políticos están siendo bautizados, ceremonias entre ellos mismos, bautizados y aceptando a Dios en su corazón, tú dices, ahí también está sucediendo algo, ahí hay una limpieza espiritual desde adentro de los centros de tortura. Y esto nunca lo va a poder evitar el régimen, porque ayer Juan Pablo Guanipa, hoy secuestrado otra vez, decía, ningún barrote, ninguna cárcel te puede arrebatar la libertad, porque tú ujú, eres libre desde adentro. Y eso me generó a mí una explicación o me ratificó esa explicación de por qué nuestros presos políticos salen tan fortalecidos. Y es porque a pesar de la crueldad, la tortura, los barrotes, las celdas, los traslados extrajudiciales, todo el desastre procesal que hacen con nuestros presos políticos,
nunca han dejado de ser libres de pensamiento. Su espíritu jamás ha logrado ser amordazado y eso solo indica que este régimen perdió, incluso imponiendo un sistema represivo tan cruel como el que han impuesto en Venezuela. Wow, Yo Marcos, tengo una no, pregunta. pregúntale. Marcos, y bueno, para todos, ¿no? Em, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, dentro de muchas cosas, han justificado sus acciones como por revancha de lo que ocurrió con sus padres, ¿no? Ujú. Tú que eres familiar directo de un preso, perdón, político, que ni siquiera ha sido, eh, digamos, como tú lo acabas de decir, ¿no? No está preso por acciones que pudo haber hecho, sino porque es tu papá. ¿Qué mensaje le das tú al país en cuanto a perdón, en cuanto a repetir o no estos esquemas que han llevado a cabo Delcy y Jorge, nada más para justificar el asesinato de su padre? Qué buena pregunta. ¿Cómo no convertirnos en Delcy Jorge, ¿no? Para la nueva Ujú, Venezuela. Mira, es una gran pregunta. Jorge y Delcy están muertos de espíritu porque se dejaron asesinar por la rabia, por el rencor, por esas ansias de rencilla, de revancha, de algo que los venezolanos no somos culpables. Digamos, el espíritu muere cuando dejas que la frustración y el odio lo asesine. En cambio, nosotros hemos mantenido limpio nuestro espíritu. Mi papá me mandó a decir explícitamente con su esposa, hijo, que nunca te mueva el odio, que nunca te mueva el odio. Y creo que es más sencillo decir esto cuando ya estás libre, pero decirlo estando secuestrado, estando siendo víctimas de tortura, de tratos inhumanos, creo que le da un valor incluso aún mayor. Y en la humanidad y en la vulnerabilidad de las emociones, de la molestia, de la indignación, yo hago un llamado a todos los venezolanos a que no nos dejemos asesinar el espíritu, porque esa nueva Venezuela necesita un alma totalmente limpia, totalmente distinta, con un nivel de conciencia de lo que puede llegar a suceder si permitimos que el odio, la rabia, el rencor se apodere de la acción política, de la administración pública, de la ejecución del poder en el futuro inmediato que está por llegar. Mira, si nosotros no queremos volver a vivir un sistema criminal, depredador, persecutor, violador de derechos humanos, no podemos permitir jamás que nuestra conciencia sea quebrantada. Si algo nos ha sostenido hasta este momento, son nuestros principios y nuestros valores. Y sí, estamos dispuestos a un proceso de reconciliación porque hay que sanar heridas muy, pero muy profundas que está viviendo nuestra nación, pero siempre apegados a la verdad, a la justicia, a la no repetición y sobre todo a la memoria. Yo esta mañana escribía un comentario breve en mis redes sociales y yo decía, no hay posibilidad de conciliar, no hay posibilidad de reconciliación, no hay una posibilidad real de estabilizar al país sin que se tengan muy claras las reglas del juego. No se puede condenar, perseguir o condicionar a quienes han sido liberados en las últimas horas a no contar su experiencia, porque para validar estas historias debes escuchar sus testimonios. Para evitar la repetición, debes mantener siempre presente la memoria. Para no reincidir en los errores, tienes que saber cuáles fueron los métodos de tortura, cuáles fueron los métodos de censura, cuáles fueron las formas por las cuales estas personas fueron sometidas injustamente. Entonces, si queremos realmente un proceso de reconciliación, tenemos que empezar primero por reconocer el dolor profundo que le han hecho a nuestra nación, porque ignorarlo sería inocular en el corazón y en la conciencia de nuestra gente que muchos violadores de derechos humanos siguen estando impunes, siguen estando libres de responsabilidades y de acciones que cometieron. Y así no es posible avanzar hacia un país justo y ujú. realmente democrático. Nos Antes de estamos irte, viendo tiempo. quiero, bueno,
no tengo palabras para el sacrificio que tu familia, que tu papá, tú, la esposa de tu papá, todos tus hermanos, todo lo que han hecho por nuestro país, como lo han llevado. Justamente tú dijiste el año en que naciste, pero cuando hablabas, yo iba a decirle a la gente, a la audiencia, iba a decirle, además sepan que Marcos es un chamo, es un chamito, y que solo conoce una Venezuela en dictadura, no vivió la Venezuela democrática, no vivió los años buenos de nuestro país, y con todo y eso ha sacrificado su familia, tiene esa libertad y esa democracia en su ADN, y por gente como tú, yo tengo esperanza en Venezuela, por gente que está tan clara en sus valores, en sus principios democráticos, de verdad, tú no sabes la esperanza que tú me das, que tu familia me da. Te agradezco enormemente el sacrificio y mi compromiso es no olvidarlos, no olvidar hasta que el último preso político salga. Y te agradezco muchísimo, de verdad, no tengo palabras para lo que ustedes han hecho por nuestro país. No, no, esto es un trabajo de todos juntos. Yo creo que, como decía antes, si escuchamos historia por historia, nos damos cuenta que esto es un sacrificio común que hemos vivido como nación, los presos políticos, los dirigentes que se mantienen en clandestinidad, los que hemos tenido que salir del país, los que incluso ya no están con nosotros. Ha sido un gran sacrificio. Yo siempre digo, la memoria no puede estar construida de hitos o de modas o de momentos comunicacionalmente importantes, sino de Claro. historia por historia. Yo creo que tenemos que asegurarnos que tantas víctimas puedan estar reflejadas, tatuadas de forma permanente en la historia de nuestra república. No podemos dejar escapar detalles, porque esta historia está hecha de miles, de decenas de miles de protagonistas. Sí. Por supuesto que es natural que quienes hemos estado sometidos al escarnio público, que tenemos ventanas como esta y redes de comunicaciones que podemos hablar con mayor alcance sobre estos casos, probablemente se hagan más visibles. Pero ayer lo decía Dignora, lo decía Mario López, lo decía Catalina, hay una cantidad de mujeres, de hombres que están presos por razones políticas y que son invisibilizados. Muchos jueces, muchos fiscales, muchos abogados, muchos policías, muchos militares, que incluso por temor no se atreven a contactar a una organización de derechos humanos o un medio de comunicación. Ellos también son protagonistas de esta historia. Por eso es que yo creo que nosotros no podemos idolatrar a testimonios de forma selectiva, sino a exaltar el valor del sacrificio común que ha hecho el pueblo venezolano por esta nación, que sepan, lo estamos a punto de rescatar y reconstruir. Y todo este sacrificio va a ser la justificación para que protejamos con los dientes esa democracia y esa libertad que estamos por conquistar. Y quiero decirles que nuestra fe está intacta. Yo quiero decirle a todos los venezolanos que nosotros nos estamos preparando para incluso seguir asumiendo los costos y los sacrificios y los riesgos que implique terminar esta tarea. Transitar de un sistema criminal como el que hemos sido sometidos hacia la democracia y hacia la libertad jamás va a ser una tarea sencilla. Esto no se trata de transitar de un mal gobierno a un mejor gobierno. Esto se trata de refundar la república con cimientos democráticos profundamente libertarios, que defiendan los derechos humanos, que defiendan el valor individual de cada ciudadano, de cada mujer, de cada hombre, de cada joven, de cada niño, para así asegurar el futuro de todas nuestras generaciones. Mira, Venezuela está rezagada en muchísimas áreas, pero fundamentalmente en los derechos ciudadanos. ¿Cuántas mujeres están siendo víctimas en este momento, que están siendo invisibilizadas? ¿Cuántos militares, cuántos policías están siendo vulnerados sencillamente por no cumplir con una orden que va en contra de su juramento de defensa de la ciudadanía y de la soberanía de la nación? ¿Cuántos ciudadanos a esta hora, estando fuera de centros de tortura, también se sienten amordazados, se sienten apresados de conciencia porque no pueden colocar un tuit, porque no pueden hablar en sus comunidades, porque no pueden incluso en sus lugares de trabajo expresar el desacuerdo que sienten con las prácticas que este régimen sigue implementando? Y yo quiero decirles, no existe forma
de que este régimen pueda estabilizar el país. No existe manera de que eso suceda. Delcy Rodríguez es parte de este sistema. Los presos políticos que existen hoy en Venezuela son responsabilidad prioritariamente de Delcy Rodríguez. Y todo, por supuesto, toda esa línea de mando que responde a esta dictadura encargada que ha asumido la señora Rodríguez, su hermano y todos los jerarcas del régimen que se mantienen en el poder. Así que nuestro llamado es a presionar para que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. Yo lo quiero decir con mucha franqueza. Nosotros hemos agradecido desde el fondo de nuestro corazón la atención del mundo libre y de nuestros principales aliados con respecto al tratamiento que se le ha dado al régimen en estos últimos meses, que incluso dan resultados de justicia. Pero la tarea no ha terminado y los venezolanos tenemos el deber de mantenernos articulados, organizados y listos para hacer nuestra parte. Ya lo estamos haciendo y vamos a seguir avanzando, porque esa Venezuela tierra de gracia solo va a ser construida, solo va a ser estabilizada, solo va a ser potenciada por el recurso humano y el valor heroico del pueblo venezolano, que se ha preparado durante todo este tiempo en una lucha ardua, en un camino tortuoso, pero que nos ha fortalecido así como el hierro se fortalece a fuego para esa Venezuela que viene. Vamos a tener en nuestras manos la responsabilidad de hacer renacer a nuestra Venezuela. Amén, que así sea, Marcos. Gracias de verdad por tu testimonio. No sé si Ari quiere agregar algo de todo lo que has dicho o... No, yo solo quiero recordarles a todos, recordarnos que esto también va a pasar. Todo pasa. Y que yo sí estoy convencida que estamos viendo los últimos tiempos de esta pesadilla que se ha convertido para todos los venezolanos. Y esto va a pasar porque hay gente que está haciendo que pase. Una de las cosas que yo más rescato es la cantidad de gente que está involucrada en cada proceso para terminar de derrocar a la dictadura, pero también para tener un plan de asumir las riendas del país y convertir a Venezuela en lo que merece ser convertida. Yo, María Alesia, Marcos, he participado en absolutamente todos los procesos políticos desde que soy estudiante en el 2007, que estaba en primer año de la universidad, que fue cuando estalló el movimiento estudiantil. Eh, He sido parte de todos los procesos y yo nunca había visto tanta gente involucrada en todas las áreas para hacer posible que derroquemos a la dictadura y recuperemos a Venezuela. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos esto. Créanme que esto va a pasar, que vamos a ver la definitiva caída de la dictadura, vamos a recobrar la libertad y vamos a ver la reconstrucción de Venezuela. No solamente porque nos los van a contar, sino porque cada uno de nosotros, de alguna manera, desde cualquier espacio, va a ser parte de esa reconstrucción. Así es. Y yo solo quiero agregar algo más, y es que este espacio que hoy estamos teniendo de manera virtual, sepa todo el pueblo venezolano, estamos muy cerca de volver a casa. Esta conversación la vamos a poder tener en carne y hueso, con ese Amén. abrazo que a los venezolanos nos encanta dar, porque no hay nada más cariñoso que un venezolano le encanta estar amorochado, y ese Sí. tiempo va a volver. Nos estamos reencontrando, ya empezó ese proceso de reencuentro, ya empezó. Y créanme, estamos, como lo dije antes, estamos dispuestos a asumir los riesgos y los costos que signifique reencontrarnos en nuestro país para seguir empujando el muro hasta que se caiga. Y que del otro lado podamos poder ver esa Venezuela tierra de gracia, esa Venezuela tierra prometida por la cual hemos luchado tanto tiempo. Y yo quiero finalizar diciendo, en Dios todo es posible. Esta lucha espiritual que hemos llevado adelante ha sido conducida de la mano de Dios y el Espíritu Santo que nos fortalece desde el corazón, desde el alma y que nos mantiene fuertes, tanto como mantuvo en aquella historia bíblica de Pablo y Silas, que también estuvieron injustamente presos, y su oración intensa y su fe inquebrantable logró que las cadenas que los ataban fuesen rotas. Y esa misma fe va a romper las cadenas, va a abrir las celdas y va a dejar atrás tanta oscuridad y tanta maldad
a la que han sido sometidos tantos venezolanos. Dios está con nosotros, Dios está con Venezuela. Venezuela ha sido consagrada como una nación para Cristo y en su nombre y bajo su voluntad vamos a hacer ver a esa Venezuela decente, libre, justa y de todos los venezolanos. Así que cuidado de la próxima vez que tengamos esta conversación, no sea en Caracas, con nuestro Ávila de Amén. fondo. Que así sea, y me encanta que digas eso porque ese reencuentro tiene que darse, pero no puedo dejar de destacar que justamente ayer vimos cómo Venezuela comenzó a reencontrarse, ¿no? Ujú. Esa pequeña, bueno, no pequeña, la verdad grande, pero esa Ujú. conglomeración de gente que decidió recibir a Jesús, a Guanipa, eso no ocurría desde hace mucho tiempo. La gente no se atrevía a Así es. reunirse ni 3 personas. Entonces, tenemos que darle el valor a lo que eso significa. Y además, creo que desde el 3 de enero hay mucha emoción contenida. La gente tiene ganas de reunirse, de celebrar, de salir a la calle y no ha podido hacerlo por miedo, obviamente. Entonces comienzan a salir, comienzan a darse esos reencuentros y reuniones y si Dios quiere, como ustedes dijeron y como dice Marcos, esta reunión ojalá pueda darse con todos los que vamos a tratar de y poder, esperamos volver a Va- Venezuela pronto porque nos han vas a tener que quitado. hacer un operativo especial, María Alicia, de 24 horas, Bueno, veinticuatro bueno, siete. bueno, buenísimo, buenísimo. Somos muchos que queremos vernos en persona y volver a nuestro país si Dios Sí. quiere. Y Amén. bueno, también Amén. recordar ya para despedir, eh, no olvidarnos, el mensaje es no olvidarnos de los presos políticos como el papá de Marcos, porque hay mucha emoción, mucha felicidad por todos los que han liberado, pero nuestro compromiso y nuestro trabajo es seguir alzando la voz Así por los es. que quedan allá adentro. Muy importante, no podemos olvidarnos. Las quiero Gracias de mucho. verdad a los dos. Un Gracias. Dios las abrazote. bendiga mucho. Chao, Cuídense. Marquitos. Ay, que así Gracias. Bye bye. sea, Venezuela libre. Un abrazo. Amén. Amén. Chao.